dar las gracias al Pati Llimona, que acoge tantos proyectos a través de las artes para la inclusión. Gracias. Y sin más, les paso la palabra a Alice Monteil y a Mireia Plans, que nos van a hablar del proyecto de Photographic Social Vision, es la entidad en la que trabajan, o una de ellas, y nos van a hablar de su enfoque metodológico de trabajo a través de la fotografía. Gracias. Gracias, Ascensión. No sé si se ve la proyección. No. Sí. Ahora. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias al Pati Llimona por acogernos y a Ampart y a Tamara, Ascensión y todo el equipo por haber organizado esto y a todas las que estamos hoy aquí. Bueno, como nos ha presentado Ascensión, Mireia y yo llevamos 18 años trabajando en proyectos de fotografía participativa y lo hacemos en el marco de la Fundación Photographic Social Vision. Mireia es fotógrafa y también profesora de Bellas Artes en la universidad y yo vengo de la antropología y también soy terapeuta Gestalt y dentro del marco del Departamento de Educación de la Fundación Photographic Social Vision proponemos estos proyectos de fotografía participativa de los que os vamos a intentar hablar hoy. Bueno, hola. Hace 18 años dimos cámaras a personas mayores de 70 años para que nos contaran su mundo en primera persona. Nosotras queríamos darle la vuelta al rol del fotógrafo profesional con esta relación de el fotógrafo es quien representa al otro y inspiradas Caro García con su visión, viendo documentales como el de Zana Brinsky, el de Born Two Brothers, dimos cámaras a un grupo de gente para que nos contaran su mundo en primera persona. Allí nos dimos cuenta que aprender a mirar necesitaba de un proceso y necesitaba de crear unas herramientas, de dar herramientas al otro para que pudiera por sí mismo ir descubriendo su propia historia. Fueron unos años muy apasionantes en el que no sabíamos nada de nada. Ellos y ellas se ejercitaban en el mundo de la fotografía, pero también nosotras nos estábamos inventando como mediadoras artísticas. No teníamos ni idea de dónde nos estábamos metiendo a nivel espíritu voluntario y apasionado. De ahí poco a poco fuimos durante un año entero yendo a este casal, les armamos con cámaras analógicas, las que desechamos en el cambio del digital, y fuimos encontrando imágenes muy sorprendentes como estas. Claro, viendo estas imágenes nos dimos cuenta que el mundo que nosotros proyectábamos sobre la gente mayor, eso que pensábamos que nos encontraríamos, no tenía nada que ver con lo que nos encontramos. Nos sorprendieron sus imágenes, sus puntos de vista y sobre todo sus historias. Y ahí empezamos a intuir algo que fue muy vehicular en lo que ha sido la metodología de estos 18 años, que es que cada una tiene una historia única que contar. Y esta historia es precisa, no se puede intercambiar la una por la otra. Y dar las herramientas para que esta historia llegue al público a través de exposiciones ha sido siempre, podría decir, que nuestra misión. Por eso todos, a nivel metodológico, todos los proyectos que os presentamos hoy junto a Alice tienen algo en común, que todos estos proyectos terminan en una exposición pública y después que son proyectos de largo plazo, son proyectos que duran los talleres en sí entre 4 o 6 meses, más la exposición, las actividades que generamos. En total es un año de trabajo. Evidentemente luego está el buscar las subvenciones, que es otro año más.
pero son proyectos de largo recorrido en el que hacemos sesiones semanales siempre, de unas 2 horas, 2 horas y media, en la que entregamos cámaras a los participantes que se llevan a casa, que las llevan a sus mundos íntimos, cotidianos, y generamos ya en este proyecto Semilla, junto a Caro, Antoine, a muchos fotógrafos, unos ejercicios básicos muy lúdicos que daban estas herramientas para aprender a mirar y aprender a expresarse a través de la imagen. Y allí nace lo que es Punt de Vista, el proyecto que os presentamos hoy aquí. Sí. Bueno, una cosa, esta imagen que veis aquí es uno de los dilemas que se nos apareció desde el principio, porque esta imagen fue como, es buenísima, es muy, muy potente. En cambio, Agustí dijo, pero si se me acaba de disparar, se me cayó la cámara. Entonces vino todos los debates que también intentaremos entre todas hoy debatir aquí entre la ética, el cómo editar, cómo ayudar al otro a llegar a contar su propia historia, cuánto metemos nuestra mano como profesionales ahí, cómo son los procesos de edición, cómo es el acompañamiento, quién tiene el protagonismo, cuánta gente, esas diferencias entre profesional, amateur existen, las respetamos, etcétera, etcétera. Ya está. Sí, muchas preguntas, ¿no? Sí. por hacernos. Pues con Mireia, cuando nos planteamos esa charla, claro, resumir 18 años, ¿no?, de recorrido era como imposible. Entonces, bueno, vamos a intentar como compartir aspectos esenciales de nuestras experiencias a lo largo de estos proyectos. Pero antes queremos compartir con vosotros otra historia sorprendente y muy inspiradora para nosotras, que es la historia de Bea. Bea es una de las personas que participó. No se me escucha Un pelín, bien, ¿no? sí, pero Vale. ¿Ahora sí? sí. Vale. Perdón. Bea participó en la segunda edición de Material Sensible. Material Sensible es este proyecto que hacemos con personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia, con la colaboración de la Fundación Vicky Bernadette. Ella llegó al taller en la edición de 2019 y llegó sin haber tocado una cámara en su vida, sin saber nada de fotografía, sin tener ni siquiera cámara en el móvil o internet en casa, pero con una entrega y una pasión bastante excepcional. Y empezó a fotografiar su entorno. Al inicio damos la cámara y proponemos que la gente pueda explorar su entorno. Ella vive al lado de Montjuïc y va haciendo estas imágenes de estos caminos. También empezó a traer fotos de su álbum familiar, de su pasado. Bea es una persona que tiene un recorrido vital muy doloroso, lleno de abusos, maltratos, drogadicción y prostitución, pero por encima de todo, algo que para ella era muy duro de superar era no haber podido criar a su hijo, ¿no? Y eso es algo que traía mucho al taller, al grupo, y rápidamente ella empezó a coger la cámara y las propuestas que le hacíamos como excusa para reconstruir la relación con su hijo, como por ejemplo esta imagen, ¿no? Un día llega a la sesión súper orgullosa contándonos que le ha contado a su hijo que si no le dejaba hacer la foto iba a suspender fotografía y que tenía que hacerla, y entonces le pudo tocar la cara, cosa que no hacía hace años, ¿no? No le dejaba tener contacto con él. Y estaba muy contenta, ¿no? Otro día también nos contó que lo pilló jugando a videojuegos y que él se dejó fotografiar, aunque luego le empezó a tirar cosas. Bueno, como que iba jugando con la cámara para acercarse a su hijo. Luego nos dimos cuenta que Bea necesitaba revisar toda su historia, como revisar su recorrido vital, y le propusimos que lo hiciera a través de un diario, que cogiera una libreta y pegara las imágenes y escribiera, ¿no? Y entonces ella, como todas las propuestas, la cogió con muchas ganas y se pasó muchos días pegando las fotos, escribiendo. Aquí vemos algunas de estas páginas. Y para ella fue muy catártico, ¿no? Poder
dejar en las fotos y en el texto y en esa libreta toda su historia y cortar con ella, ¿no? Esa foto para ella simboliza eso, el poder cortar con ese pasado lleno de dolor y de culpa y de vergüenza y de dudas y de confusión y poder mirar hacia adelante. Y otro día, un poquito más adelante en el taller, llega a la sesión con la cara hinchada y nos cuenta que por fin ha podido contarle a su hijo los abusos que sufrió en la infancia, cosa que ella no sabía cómo hacer, era algo que la atormentaba mucho, ¿no? Os pondré su relato en sus propias palabras. Gracias a la fotografía yo conseguí decírselo a mi hijo. Fue muy bonito, porque sin las fotografías yo nunca se lo habría podido decir a mi hijo así una conversación, porque no tenía valor. Yo no tenía valor de decírselo con palabras, y gracias a la fotografía se lo pude decir. Entonces, para nosotras experiencias tan potentes como la que tuvimos con Bea son la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Son el motor, son lo que nos inspira, lo que nos reafirma el poder de la fotografía y para lo que seguimos trabajando, ¿no? Aquí la tenéis con un autorretrato que formaba parte de su exposición. Aquí tenemos la exposición en la Galería Chiquita Room, con la libreta expuesta, que dio mucho que hablar, especialmente con los jóvenes cuando venían a las visitas guiadas, tocó a muchísima gente. Y pues hoy queremos eso, ¿no? Compartir, como decía, esos 18 años de experiencia, esos 17 talleres que hemos llevado a cabo con 10 colectivos y problemáticas diferentes, unos 210 personas con las que hemos podido compartir el poder de la fotografía, tantas personas voluntarias, psicólogos y terapeutas que nos han acompañado, exposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a intentar retrasar un poquito a través de 3 colectivos esenciales en el entorno de la salud mental, la adolescencia, y luego hablaremos de material sensible. Salud mental ha sido una apuesta a fondo para nosotras. Hemos estado 8 años con el mismo grupo trabajando, un grupo que vivían en una residencia abierta de la Fundació Ciutat i Valors en Barcelona, en el barrio de Sant Martí. Para nosotras ha sido como un proyecto de profundidad, de continuidad y también de adaptación de la metodología a las necesidades del grupo, porque evidentemente durante 8 años no hemos hecho el mismo proyecto, sino que hemos hecho, ¿cuántos proyectos? 3 básicos, pero han sido 8 implantaciones, creo. Desde allí, todo esto nace de Patricia Esteve, socia de la Fundación, fotógrafa, que lleva a cabo el taller en veu pròpia en 2009 y les da la cámara fotográfica, las mismas cámaras que en el anterior proyecto de la gente mayor, para que aprendan la herramienta fotográfica. O sea, que tenemos un grupo ya formado que saben fotografiar y también hacen una exposición que edita Patricia junto a Alice, pero Patricia se va a vivir fuera, entonces nos deja un caramelito, que es un grupo con muchísimas ganas de fotografiar y que ya tiene nociones a nivel fotográfico. No nos interesa el diagnóstico, no nos los dicen, tampoco no trabajamos con el objetivo puesto allí en la recuperación, sino que el mismo grupo nos pide que sea un taller lúdico, un taller en el que no suceda lo mismo que sucede en sus entornos psiquiátricos, sino que les llevamos
a la livianidad, al juego, y sí, nosotras teníamos el objetivo de que fuera un taller que hablara de sus mundos, de sus propios mundos. Entonces, con esa necesidad suya y con nuestras ganas de que sucediera esos relatos identitarios en primera persona, hacemos cadaunería. Y cadaunería, según Fernando, dice en la cita, cada uno con su cadaunería significa cada uno con lo suyo, cada loco con su tema. Bueno, implantamos nuestros juegos, nuestro taller semanal de hacer actividades lúdicas y luego esta cámara que se quedaba con ellos durante toda la semana y nacieron imágenes como estas, esta de Gloria, Fernando. Acabamos haciendo una exposición aquí en Patillimona, nuestra primera expo así oficial del proyecto Con Salud Mental. Y allí nos dimos cuenta que lo importante... Pasa. Sí, la otra. Esta se llamaba Magia y Misterio. Era enorme esta copia. Aparte de todos estos juegos lúdicos, lo importante de este taller fue trabajar muy a fondo el proceso de edición, que fueran ellos y ellas los que decidieran sesión a sesión qué imágenes les daban el valor, a qué imágenes les daban importancia y desde ahí poder ir construyendo este relato en primera persona. Nos ayudaron fotógrafos profesionales que vinieron a ayudarnos a editar, Antoine, y también esta cosa de cada uno edita su propia historia y tiene el feedback de todo el grupo y también nuestro feedback personal a nivel de tanto de aprobación como también de chinchar, de decir, oye, esta foto que te dejaste el otro día, ¿qué pasa si la metemos ahora? ¿Cómo cambia la narrativa? Y desde allí nació Cadaunería, la expo, con una audiovisual en la Filmoteca. Y resulta que una anécdota fue que nos dimos cuenta al final del taller que fotografiaban 2 veces el mismo objeto, 2 veces la misma persona, pero exactito, ¿eh? Como era foto analógica, venían con 2 tazas de café, 2 fotos del vecino, 2 fotos de la recepcionista. Claro, esto iba incrementando el presupuesto. Era como, Alice, ¿qué hacemos? O sea, vamos a confrontar, ¿no? Fuimos a confrontar, a ver qué está pasando aquí, que nos estáis aquí chupando demasiado dinero, porque no tenemos tanto dinero tampoco, ¿no? Y Fernando nos dijo que es que lo intercambiaban. Como no tenían dinero, lo intercambiaban con cigarrillos, con cafés, con lo que fuera, ¿no? Y desde allí Fernando nos dijo, la fotografía nos ayuda en las relaciones con los demás. ¡Pam! Ya tuvimos Emergente para cómo continuar. Estaban todas motivadas para seguir trabajando y dijimos, vale, pues vamos a montar un dispositivo, un tipo de taller que nos ayude en las relaciones con los demás. ¿Qué pasa? Decían, claro, es que acabamos siendo esas personas que nos sentamos en un banco y los vecinos pasan por delante día tras día y nadie nos saluda. Pues inspirados por Richard Avedon y su In the American West, montamos este estudio móvil en el barrio de San Martí. Lo montamos no sé cuántas veces, 10, y íbamos parando a los vecinos y las vecinas a ver si querían hacer un retrato en nuestro estudio móvil. Una cosa tan simple abrió muchos miedos a nivel del rechazo, ¿no? El miedo al no. ¿Qué hacemos? O sea, si yo ya tengo un rechazo cada día y tengo un doble rechazo, pues allí la fotografía fue la herramienta, caparazón, excusa para ir a por los síes, ¿no? Hubieron muchísimos síes, pero tantos más noes. Pero con los síes, Gloria dijo, la gente que nos dice sí es gente genial. Y de ahí, pues, tiramos otro proyecto. Como había ganas, buscamos dinero y nos fuimos hicimos la expo de esto, de la gente genial. Nuestra queridísima Inés nos ayudó porque claro, ya teníamos que salir de las paredes del museo, nos teníamos que ir a la calle. Aquí Joan Tomás nos enseñó a encolar paredes. Y hicimos esta expo al lado del centro cívico donde vimos que había más afluencia de gente. Muy bien, ¿qué generó eso? Pues que gente viniera de todo el barrio a ver la exposición, que se reconocieran en las imágenes y también generamos siempre estas campañas de comunicación públicas con la tele, con la radio, o sea, y las escuelas que vinieron, los grupos, etcétera, etcétera. Nuestro equipo de fotógrafos estaba ya más feliz que nunca.
pero tuvimos una gran sorpresa aquí, que esta gente genial que vinieron nos dijeron, pero es que nosotros también queremos hacer fotos, también queremos ser fotógrafos. Y es cuando abrimos el taller a toda la ciudad. Hicimos esta campaña de comunicación, os digo todo esto porque está Photographic detrás, y todos nuestros compañeros y compañeras que nos ayudan. Vamos a buscar gente que quieran hacer un taller de fotografía gratis. Y allí juntamos vecinos del barrio, ¿veis? Este póster, bueno, vecinos del barrio junto con nuestro equipo ya de fotógrafos semiprofesionales. ¿Qué nos pasó allí? Tuvimos que pasar a la digital, ya dejamos las analógicas, porque ellos mismos nos pidieron estar a igualdad de condiciones. Y otro tema fue que ya no íbamos hacia la mirada particular de cada unería, sino que uníamos las ediciones, o sea, cogíamos una persona que se había fotografiado 8 veces por 8 fotógrafos distintos y decidíamos cuál era la imagen en la que la persona salía mejor representada. Muy bien, esto ya elimina la autoría individual. Pero luego, como seguimos con nuestra metodología y se llevan las cámaras a casa y hacen fotos en su día a día, teníamos todo un mundo de imágenes íntimas que lo que hicimos fue trabajar a nivel emocional, es decir, coger esa imagen que habíamos decidido como la que íbamos a exponer, ver qué nos había pasado con esa persona, qué emociones nos transmitía y buscar una imagen de su diario íntimo que pudiera complementar esta foto. Y desde aquí nacieron los dípticos. Junto con Mireia Carbonell hicimos la exposición en el Centre Cívic Sant Martí, todavía está permanente, no lo han quitado jamás, o sea, no podemos estar más contentas porque ellos viven al lado del Centre Cívic, y hicimos esta exposición de cubrir, de abrazar con la fotografía el centro, ¿no? También las clases eran en el centro, si habíamos desubicado, nos habíamos ido del centro de salud mental, y desde allí aprendimos la cosa de la etiqueta, ¿no? El hecho de qué sentido tiene reproducir grupos que estamos etiquetando y seguimos etiquetando nosotras con nuestros talleres. Y no sé, desde allí nos fuimos a Red Sin Gravedad, al barri del Besòs, pero el grupo ya estaba cansado, ya no quería seguir, y realmente cruzar hasta el barrio del Besòs era demasiado lejos. Entonces empezamos con nuevos grupos de cero, hicimos 2 experiencias más y allí ya acabó. Agotamiento, financiación, proyectos que ya han recibido muchas ayudas y no te dan 2 veces, bueno, cosas que nos pasan. Y allí acabó nuestro vínculo con salud mental. Bueno, os ponemos un vídeo para que veáis un poco cómo... En las exposiciones públicas siempre hacíamos esta cosa de un cartoncito con la imagen para que los participantes que se habían fotografiado pudieran ir a buscar la foto física, y luego les pedíamos que a cambio nos dejaran un post-it con su experiencia. Entonces tenemos todo una de frases emocionantes de cómo como participantes les ha tocado la fotografía, ¿no? Y desde allí siempre hemos dado mucho margen a las actividades, ¿no? En el momento, una cosa es el proceso, yo creo que hacer las imágenes, pero luego está el post, ¿no? Hacemos la expo, siempre pensábamos en 6 meses de taller más 1 mes de exposición, no, más 1 mes de exposición, actividades, y cómo esto luego vuelve a crecer el proyecto hacia la sociedad, ¿no? Cómo se revierte todo esto. La verdad es que es muy interesante porque te acercas a la gente, ¿no? Y ya estableces ahí una comunicación, un vínculo o algo así, ¿no?
fotografías, decir, esta pues transmite una sensación, esta transmite alegría, esta transmite una tristeza, esta transmite posiciones diferentes. Que las fotografías como si fuese una expresión externa de cada uno hacia lo humano. Ha sido una experiencia fantástica, me ha gustado muchísimo, un equipo de gente magnífica. El segundo colectivo con el que hemos tenido experiencias de largo recorrido en paralelo a todas estas de salud mental que contaba Mireia son los adolescentes, y han sido los proyectos más difíciles de lejos, los que nos han desarmado más. Quizás entre otras cosas porque la adolescencia es esa etapa, ¿no?, tan delicada de la vida en la que se redefine tu identidad, y de hecho es una de las cosas que trabajamos más con ellos, ¿no?, el tema del retrato, de la identidad, quién soy yo, ¿no?, cómo me represento, cómo me muestro. Aquí tenemos algunas imágenes varias de los diferentes proyectos, Carlota, Javier, Shamil. Otra cosa que también se juega mucho en la adolescencia es la vinculación, ¿no? El cómo me relaciono con los demás, cómo me entro en contacto y también cómo me separo, cómo me diferencio, ¿no?, de ellos. Aquí tenemos a Fadili. Hicimos tres experiencias. En el 2009 trabajamos en CaixaForum con adolescentes que para la mayoría habían llegado recientemente de una situación de migración. 5 años más tarde nos vamos al barrio del Besós y trabajamos con adolescentes de diferentes institutos y diferentes entidades con la idea de estrechar vínculos entre ellos. Es un proyecto en 2 tiempos que luego se traslada aquí al Pati Limona y incluye jóvenes de la ciudad y del centro de la ciudad. Y acaba en esta exposición. Y en el 2021 empezamos el proyecto Planeta Barrio, otra vez en CaixaForum, esta vez de la mano del programa Caixa Pro Infancia, que trabaja con adolescentes en situaciones de vulnerabilidad y de pobreza. Y si hay algo en común en esas 3 experiencias es que la clave del proyecto aparece tarde. La necesidad latente, la tensión que hay en el grupo es algo que no nos dicen, ¿no? Los adolescentes no suelen decirte las cosas, sino que tienes que descubrir, descifrar, ¿no? Y en esas 3 experiencias esa clave aparece cerca del final del proyecto y muchas veces es lo que nos permite entender cómo darle salida, ¿no? Cómo conseguir llegar a los objetivos, ¿no? En el caso del primer proyecto, claro, es un proyecto lúdico que funciona muy bien a nivel de experiencia creativa, de experiencia de ocio, pero si estamos trabajando la inclusión, lo que nos dicen al final es juntémonos con gente de aquí, ¿por qué nos quedamos entre extranjeros, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es estar con gente
pues que vive aquí en Barcelona, ¿no? Y nos explota un poco la cabeza cuando nos dicen esto, ¿no? De hasta qué punto estamos reproduciendo las categorías que estigmatizan, ¿no? Nosotras mismas. Entonces, con esa idea, 5 años más tarde, nos vamos al Besos a buscar esos grupos de diferentes adolescentes a ver si los podemos acercar, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese caso lo que ellos necesitan no es eso. Ellos lo que necesitan es irse al centro de la ciudad. Ellos están atrapados en su barrio, no han salido del barrio, ¿no? Y es cuando, como os decía, nos vamos aquí al Patilimona, que nos acoge, y abrimos el grupo y acabamos con esta exposición. En el caso del último proyecto, claro, nos pilla la pandemia, entonces es un proyecto que sufre mucho por cambios de localización, cambios de planteamientos. El hecho de tener que trabajar con grupos burbuja anula la participación voluntaria, y eso es algo que afecta mucho al proyecto. El hecho también de tener que salir del museo porque cierra afecta también mucho al proyecto, ¿no? Y en ese caso, en el caso de ese grupo, la dificultad más grande es la falta de confianza en uno mismo y en el grupo. Es la falta de grupo directamente, ¿no? Es el no poder decir, a mí me gusta esta foto o yo quiero fotografiar estas cosas, porque esto es exponerse demasiado ante los demás, ¿no? Entonces, eso, claro, es algo que vamos descubriendo poco a poco, pero que está dificultando hasta la toma de fotografías, ¿no? Entonces, en ese grupo hay un momento que tenemos que renunciar a la participación ideal. Ese es un proyecto que llevo con Diana Rangel, que está aquí conmigo, y en algún momento pues tomamos esa difícil decisión de decir, vale, pues vamos a dejar de lado, ¿no?, la participación ideal, colaborativa, horizontal que queríamos, y vamos a hacernos las portavoces de las decisiones del grupo, vamos a hacernos cargo de tomar esa responsabilidad y trasladar esas decisiones para que pueda haber una exposición, porque en ese caso es fundamental que haya un resultado positivo y un retorno positivo de la sociedad para reafirmar esas capacidades que el propio grupo no reconoce como suyas, ¿no? Esa es la exposición que presentamos en julio pasado en Caixa Forum. Y en el caso de este proyecto, el proceso fue muy importante, pero ese día en particular tenía una carga enorme, porque estaba en juego que se reconocieran y hicieran suya, ¿no?, esa exposición, cosa que, como podéis ver, sucedió. O sea, se acapararon de la propia instalación, se instalaron dentro, hablaron con los periodistas, pasaron del boicot de yo no quiero hablar, a mí me han obligado a venir, a querer estar, ¿no?, en todo y reivindicar, ¿no?, la autoría del proyecto. Entonces aquí es cuando al menos la experiencia, esa positiva final, puede suceder. Entonces el aprendizaje más potente que sacamos de todas estas experiencias es básicamente la flexibilidad, ¿no? Necesitamos estar siempre revisando qué emerge del grupo para replantear cada paso, porque proyectamos hipótesis que muchas veces son equivocadas, creemos que sabemos lo que quiere el otro, lo que necesita el otro, y no lo sabemos, ¿no? Y no es fácil descubrirlo tampoco. Y llegamos a Material Sensible, que es nuestro proyecto actual, el más consolidado. Han sido 3 ediciones de trabajo con personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia, con la íntima colaboración con la Fundació Vicky Bernadette, que sabéis que es referente, con la lucha contra el silencio, ¿no? Su lema es romper el silencio sobre el abuso sexual. Es el proyecto que quizá el de adolescencia es el más difícil, y este es el reto más alto, porque, claro, entrar en el tema del abuso sexual, el hecho de trabajar con todo el equipo de terapeutas de la Fundación, nos ha consolidado a nivel profesional nuestro modo de hacer, nuestra metodología. Desde allí tenemos unos datos espeluznantes, ¿no? Dice, 1 de cada 5 niños o niñas padece algún tipo de abuso sexual antes de los 17 años. Esto es un 20% de personas.
y el 60% de gente no pedirá ayuda durante la infancia, el 90% no lo hará durante la infancia, el 60% no recibirá ayuda, ¿vale? Y entre el 80 y 85% sucede en el ámbito familiar. Hay un compromiso social aquí con este tema, no solo hacer talleres de fotografía, sino llegar a la sociedad, hablar de ello, ayudar a la gente a que hablemos de ello, a que no quede en el silencio todo esto. Entonces, con Alice llevábamos ya años y Silvia sabíamos que teníamos que hacer este taller, pero no nos veíamos todavía capacitadas. Y sí, llegó 2017, que nos miramos a los ojos literal y fue ya, vamos para allá, venga. Ya está, se acabó gente genial, se acabó más gente genial, vamos para los abusos. Total, que creamos este proyecto participativo, ya le llamamos creación fotográfica, con personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia y han recibido tratamiento con la Fundació Vicky Bernadet, tratamiento individual y tratamiento grupal. Es en un tercer momento cuando llegan al taller de fotografía. Hacemos 6 meses de taller semanal, lo mismo que hemos explicado, y una exposición final vinculada a visitas guiadas, a intervención escolar. Hemos diseñado ahora un taller para ir directamente nosotras, junto con la Fundació Vicky Bernadet, a los institutos de toda Cataluña para hablar de ello a través de la fotografía. Estamos preparando un documental también, hablar de ello. Ya no es el típico dar voz horrible, sino hablar de ello, que todos y todas los que estemos aquí podamos hablar con calma del abuso sexual infantil. Tenemos 2 objetivos en este taller. Uno es acompañar y enriquecer el proceso de recuperación terapéutica de las personas y el otro es esto, el ser altavoz y el ayudar a romper el silencio. Para nosotras es importante que estas personas puedan revisar su experiencia, reconstruir el relato propio y también revisar la identidad, ¿no? Poder reinventar y redefinir quién soy. Pues desde allí sí, os enseñamos algunas fotos. Este es el primer taller en 2017. Las imágenes de la campaña de comunicación. Podría hablar eternamente de estas fotos, pero hablan solas. Sí. Este es un proyecto que nos ha llevado a revisar muy a fondo qué aspectos de la fotografía funcionan mejor para trabajar con personas que han pasado por esta experiencia. Y nos lo dicen ellas, ¿no? Como Esther, que nos dice: la fotografía es la conexión entre lo que siento, lo que pienso y lo que quiero decir. Es el arma con la que decirlo, ¿no? La fotografía tiene esa capacidad de hacerte parar, ¿no? Tienes que parar, mirar y por lo tanto conectar, ¿no? Y conectarte y darte cuenta desde ahí, ¿no? Darte cuenta de dónde estás, lo que sientes y de qué es lo que quieres explicar, ¿no? Ese sería como el primer paso. Esta es una imagen concretamente de Esther, que es cuando ella hace el clic y se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de dónde está y de cómo se siente. Se siente así. Priscila dice: la fotografía es una manera de hablar, de abrir caminos para verbalizar, una antesala para que yo pueda hablar de sentimientos tan profundos de una manera delicada y bonita, porque no hace falta hablar de tanto dolor de una manera literal. Ella borda las imágenes, primero hace la toma de sus imágenes en su cotidianidad y luego le da esta belleza con el bordado. Y desde aquí el uso de la fotografía que tenemos claro que nos funciona en este taller es utilizarla con todo su poder metafórico, simbólico y también poético, ¿no? Entrar en los mundos sutiles de cada uno y que pueda expresar de manera precisa y delicada qué es lo que le está sucediendo. Jamás preguntamos qué te pasó, cómo fue, sino cómo te sientes, cómo estás, qué quieres explicar. Y de ahí nacen estas imágenes. Camila nos dice: la fotografía permite decir cosas que no queremos o no podemos decir con palabras.
es esta idea, ¿no?, de que la fotografía expresa más allá de tu conciencia, es un puente con tu inconsciente, ¿no? Y esto sucede cada vez que los participantes traen fotografías al grupo y que el grupo devuelve lo que ve, y es alucinante como las fotos hablan, más allá incluso de lo que el propio autor o autora ha querido decir o era consciente que estaba diciendo. Bea, a mí las fotos me han ayudado a expresar muchas cosas que tenía interiorizadas. He sacado mucho que tenía escondido. Me ha liberado mucho. Me ha liberado sacar mucho del pasado, mucho odio, mucha rabia, mucha culpa, y me ha ayudado a romper con todo ese pasado y conseguir empezar a ver la vida con más ilusión. Desde allí está el hecho de poder integrar, digerir, distanciar también de la propia historia a través de la exposición, sobre todo, ¿no?, de ver fuera el relato, no tenerlo dentro. Desde ahí lo que os decía antes de rediseñar la identidad, rediseñar la historia, volverla a contar. ¿Y qué pasa cuando, ayer hablábamos con Abel, ¿no?, cuando la sacas fuera? A veces sucede el milagro de que hay un peso que desaparece, y a veces sucede un poquito el milagro de que dejas de identificarte con el rol de víctima, un poquito. No vamos a decir que las personas que hacen este taller dejan, no, un poquito, una distancia, un paso para atrás. Y por último, Paola nos habla de cómo a través de la fotografía puedes llegar a emociones que no puedes o no sabes verbalizar. A mí me ha servido para explicar cosas que a mi familia propiamente nunca se lo he podido decir a la cara, cosas que nunca he contado a nadie, hoy todavía tampoco se las he contado a nadie, pero ahí está la foto. Aquí estamos hablando de cosas muy dolorosas como puede ser las autolesiones. La exposición, y sería el último paso del proceso, es en muchos casos para las personas que participan la excusa perfecta para dar ese último paso de hablar con la familia, con los amigos, con el entorno próximo y luego con la prensa, con la sociedad, con toda la gente, ¿no? Pero quizás lo más difícil es contarlo a tus seres queridos, ¿no? Y es algo muy necesario en el proceso de recuperación, y es algo que también posibilita el hecho de exponer. Y también una cosa es que cada uno decide hasta dónde quiere llegar, no es obligación exponer. Eso tiene que quedar muy claro, porque si no ya nos cargamos el proceso en sí, ¿no? Hasta dónde quieres, y en el caso que quieras, cómo quieres. Hay gente que ha decidido poner la foto, evidentemente usar seudónimo, pero no exponerse en las visitas comentadas, en las exposiciones públicas. Y hasta aquí hemos llegado. Entonces, sí, solo para acabar, queremos, como a modo de resumen, compartir 8 puntos centrales de nuestra metodología que hemos resumido con Mireia. Bueno, esta es la imagen de Karina también que os queríamos enseñar, ¿no?, de cómo sales más fuerte del proceso. Esos 8 puntos claves serían la interdisciplinariedad. Siempre trabajamos nosotras dos, complementándonos las miradas y con todo el equipo, ¿no?, que está detrás, que es muy esencial en el proyecto y que permite esa profesionalidad y ese detallismo con el que trabajamos. Sí. Un segundo punto es la duración de los talleres, la profundidad, ¿no?, que nos da el hecho de poder trabajar 6 meses hasta 1 año. No solo afecta a nosotras como equipo, sino también a los participantes y al proceso de creación, ¿no? Tenemos que trabajar mucho nosotros la constancia, la revisión, la evaluación, pero constante, ¿no?, y la coherencia de todo el proyecto. Y después, a nivel de los participantes y las participantes, también el compromiso, el hecho de tener que venir. Incluso ahora hacemos contratos, ¿no?, para que vengan todas las sesiones, comprometerse, continuidad, implicación y también una vivencia muy progresiva de lo que es el ir descubriendo la propia historia. La calidad tanto del proceso de creación como del resultado, ¿no? Y eso es un punto a veces complicado porque lo que necesita un proceso de creación a veces es un ritmo diferente al que te impone un deadline de producción de una exposición o de una campaña de comunicación, ¿no? Y para nosotros es muy importante encontrar el equilibrio entre el proceso y el resultado para asegurar esa calidad.
También a trabajar con la fotografía como objeto, o sea, no solo trabajar a nivel digital, pantalla, y Nuria tú lo sabes perfectamente, Nuria ha sido nuestra querida becaria, el trabajar con el objeto físico, que la gente haga fotos durante la semana, las suban al Drive y las podamos imprimir. Cuando lleguen a la sesión se encuentran en el objeto impreso y eso permite, primero, sacar fuera y trabajar con la sorpresa, la belleza y el ser concretas a través de la fotografía. La intimidad y la experiencia directa, esto es un pilar que tenemos desde el inicio, ¿no? De la convicción de que solo se integra lo que se experimenta, entonces todo aprendizaje que proponemos es experiencial y vivencial y es desde lo cotidiano, desde llevarte la cámara a casa y trabajar en tu intimidad, poder poco a poco ir encontrando las imágenes que tienen significado para ti desde lo simple, lo sencillo, lo accesible. La creencia de que cada uno tenemos una historia que contar y trabajar con la identidad, las identidades, sabemos que no es algo fijo la identidad, pero trabajar desde allí, desde este refuerzo y desde la autoría que se deriva desde allí, tanto de cada participante como a nivel grupal, también es otro punto. La flexibilidad metodológica, ya os lo hemos dicho, es base, ¿no? Es básica, el estar constantemente revisando cada paso para ajustarte, adaptarte al grupo o a las personas. Y para acabarle, el impacto social, el hecho de trabajar siempre con exposiciones públicas y generar este debate social, esta conciencia y esta posible transformación. La fotografía como una herramienta de transformación, no solo lo trabajamos en educación, que es el área donde trabajamos nosotras, sino desde Photographic Social Vision. Esto no sería posible, obviamente, sin el apoyo y la colaboración, ¿no? de tantas entidades culturales y sociales con las que trabajamos. Aquí solo hay algunas de ellas y, obviamente, los financiadores, ¿no? Las personas que están detrás a nivel económico apoyando estos proyectos. Y hasta aquí el equipo, obviamente. nuestro gran equipo que hay detrás, gente que ya no está, gente que han generado ya otros proyectos y nuestra querida Inés, va para ella. Nada más, muchas gracias. Gracias. ¿Hacemos una pausita o qué? Sí, després. Però fem una pauseta. Tamara, sí, no? A 1:30 empezamos? Sí.